Hoy vamos a continuar con la serie Creyentes Comprometidos. Iniciamos el domingo pasado y vamos a tener algunos otros domingos con esta serie. Y hoy vamos a estudiar, si Dios lo permite, brevemente la vida de Aquila y Priscila, un matrimonio comprometido con Dios. Ellos los vemos mencionados unas 5 veces en las Escrituras y aunque es muy breve el tiempo, las palabras que se le dedican, nos da una muy buena idea de cómo eran ellos y sobre todo cómo funcionaba su matrimonio, que es el tema que hoy vamos a tratar. Cuando los vemos mencionados en la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, encontramos en 3 versículos que se hace referencia a ellos. Los voy a leer. Capítulo 16, versículo 3 al versículo 5, la primera parte. Dice: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y en la vida de Aquila y Priscila podemos ver, hermanos, a un matrimonio comprometido. Y alcanzo a ver en estos pasajes, los vamos a ir viendo conforme avancemos, alcanzo a ver 5 compromisos. 5 compromisos que son su compromiso con Cristo, su compromiso con la palabra de Dios, su compromiso con la iglesia, su compromiso con la obra de evangelización y su compromiso como matrimonio o con su matrimonio. Y cuando leemos este pasaje de Romanos podemos ver que Pablo está no solamente agradecido, sino que habla de ellos como un matrimonio activo en la obra. Y en este pasaje de alguna manera podemos ver estos 5 compromisos. Pero hay otros 3 pasajes más, 4 pasajes que vamos a revisar y donde nos confirma esto que vemos en Romanos. Y nos lo confirma a lo largo de la historia que tenemos registrada de Aquila y Priscila. Así que vamos a ver estos 5 compromisos de un matrimonio comprometido. Antes vamos a orar. Señor, gracias por este día, porque tenemos tu palabra, Señor, y en ella encontramos no solamente a tu persona, tu carácter, tus atributos, sino también los principios eternos tuyos, Señor. Y encontramos también los preceptos divinos. Y encontramos también, Señor, patrones que debemos imitar y algunos a evitar. Te rogamos que ahora que estamos abriendo tu palabra, tú hables a nuestros corazones y a nuestras mentes y que podamos entender tu voluntad para nosotros en lo individual, pero también como matrimonio delante de ti, Señor. Ayúdanos, guíanos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El primer pasaje que vamos a ver, hermanos, les pido que lo tengan ahí listo. Está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Y vamos a ver algunos versículos. Del 1 al 4, lo voy a leer. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos aquí a este judío natural del Ponto. El Ponto es una región en el noreste de Asia Menor. Si nosotros vemos en un mapa, vemos el mar Mediterráneo, una franja de tierra donde está Asia, y arriba está el mar Negro. El Ponto
y Bitinia están en esta región junto al Mar Negro. Y él era natural de ahí, nació ahí, después se mudó a Italia. No sabemos si en el punto ya estaba casado y se fue a Italia con su esposa, parece que sí, pero no lo sabemos con precisión, y de Italia fue expulsado junto con los demás judíos. Esto de la expulsión de Claudio de los judíos lo menciona un historiador romano y habla de que por una revuelta que se da por causa de un Crestus, los historiadores creen que se refería más bien a Cristo, entonces son expulsados. Obviamente pensamos que era una persecución o algún problema con los cristianos, los judíos con los judíos cristianos, y expulsa a los judíos. Junto con algunos comentaristas, yo pienso que Priscila y Aquila, cuando estaban en Corinto, porque salen de Italia y llegan a Corinto, ya eran cristianos, ya habían escuchado de Cristo, habían puesto su fe en Él. Eso es lo que yo creo. Me parece que así es, porque vemos que ellos, cuando conocen a Pablo, no se habla aquí de la conversión en ese momento, ni se habla de alguna oposición a estar hospedándolo. Lo reciben y vemos que apoyan el ministerio de Pablo, están trabajando con él, están seguramente apoyándolo cuando va a la sinagoga o cuando predica y habla con judíos y con griegos por igual. Así que podemos ver que ellos tienen un compromiso con Dios, un compromiso con Cristo, porque parece que podemos ver, y lo vamos a seguir corroborando, que ellos han entendido esto de que tenían que negarse a sí mismos. Y eso tiene que ver con también colaborar, con dar sus vidas, su tiempo, sus recursos para la obra del Evangelio. Entonces, la extensión del Evangelio. Entonces, pues podemos ver este matrimonio comprometido que aloja al apóstol Pablo. Y eran de buen testimonio, eran trabajadores y seguramente eran gente de bien, de acuerdo a la visión de los vecinos del pueblo donde estaban, ahí en Corinto, en la ciudad de Corinto. Entonces, me hace pensar en que cuántas veces nosotros pues nos vemos como buenas personas o consideran que somos buenas personas, pero tal pareciera que somos cristianos de la secreta, ¿no? Que solamente de charola. Sacamos la charola, decimos que somos cristianos y es por eso que en ese momento se enteran, pero la volvemos a guardar y ya no hay más. ¿Qué tan firme es nuestro compromiso con nuestra fe en Cristo, con Cristo, con Dios? Porque como matrimonio, como personas, pero como matrimonio, hablando de los matrimonios, tendría que ser evidente a toda la gente que nos conoce que tenemos algo diferente, que hemos hablado acerca de Cristo, de que somos cristianos, de que compartimos acerca de Cristo, pero realmente lo pueden ver, se nota en la forma en que hablamos, en la forma en que trabajamos, en la relación que tenemos con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con los vecinos, con los familiares, cómo tratamos a la gente, pero cómo tratamos en particular a nuestra esposa y a nuestro esposo. ¿Y es esto evidente también para la iglesia o solamente pues nos ven como un matrimonio que va y luego se retira, o un matrimonio que a veces pues no colabora junto en la obra? No digo que hagan lo mismo, cada uno tenemos nuestros dones, pero que se vea que juntos están colaborando y comprometidos con la obra. No lo sé, hermanos, vamos a seguir viendo en la palabra, en el ejemplo, el modelo, el patrón de Priscila y Aquila, algunas otras cosas más adelante, pero ellos habían entendido, habían nacido de nuevo. Jesús dijo allá en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y saben que, hermanos, a veces hemos entendido, creo que hemos entendido mal, y yo quiero invitarlos a que cambiemos esta visión que tenemos del compromiso con Dios y de los compromisos que debemos tener con Dios. Nacemos de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, nacemos comprometidos. Sí,
Ya nacemos comprometidos con el Señor. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura y Él ya nos regeneró, su Espíritu ya nos regeneró, nos hizo nuevas personas, nos hizo nuevos. Debemos tener nuevos anhelos, nuevos comportamientos, nuevos deseos. Nuestra orientación tiene que ser otra, una nueva. Y esa orientación debe ser a honrar lo que tenemos que honrar delante de Dios, a honrar los compromisos que debemos tener con Él de manera individual, y si somos casados y ambos somos cristianos, como matrimonio. Así que nacemos de nuevo, nacemos ya comprometidos. Lo que sí hacemos a lo largo de nuestra vida como cristianos y como matrimonio es obedecer o no, obedecer o desobedecer. Eso ya es una cuestión de nuestra voluntad. Y es cierto, pasa un tiempo en el que vamos aprendiendo y entendiendo y vamos viendo cómo debemos honrar ese compromiso que tenemos para con Dios. Y esos compromisos en que se desglosa estar comprometidos con Dios. Entonces, hermanos, ahora con la cuarentena, sería bueno que nos preguntáramos cómo me ha visto Dios en la cuarentena. No acá en lo secreto de mi casa, en lo privado, en mis pensamientos, en mi comportamiento a lo largo de estos días, cómo Él me ha visto en cuanto a mi compromiso con Él. Porque yo puedo decir, bueno, sí, yo estudio, yo leo la Biblia, yo estoy oyendo escuela dominical, estoy oyendo las predicaciones, pero realmente, ¿cómo me está viendo Dios? Y cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros sabe si ha estado atento a lo que tiene que estar atento y con un comportamiento que refleje que nuestro compromiso con Cristo es serio y es firme, que lo estamos honrando. El segundo compromiso que podemos ver en la vida de Aquila y Priscila es su compromiso con las Escrituras y por ende con la edificación suya y la de otros. Les invito a que vayan ahí a Hechos, capítulo 18, y voy a leer los versículos 18 al versículo 21. Dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vemos a Priscila y Aquila acompañando a Pablo, y podemos entender también, inferir de lo que vemos que sucedió antes, año y medio prácticamente, un poco más quizá, de estar con Pablo, seguir con Pablo, viajar con Pablo y quedarse donde él les dijo. Lo que a mí me deja ver es que ellos tenían un compromiso con las enseñanzas de Pablo, que no eran de Pablo, sino de Dios, de parte de Cristo. Entonces, ellos tienen este compromiso, están siendo edificados, están comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios a través de la enseñanza de Pablo. Y entonces acompañan a Pablo y están con él y siguen colaborando con él. Por eso en Romanos leímos, ¿no?, que dice: son mis colaboradores, salúdenlos, porque estuvieron con él acompañándolo, y los deja en Éfeso. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que hacían ellos en Éfeso. Sí, como ya Pablo se había ido, porque aquí dice que se fue, pues ellos regresaron a su negocio y dijeron: bueno, ya se acabó la iglesia porque no hay aquí el apóstol Pablo, entonces bueno, pues a ver cuándo vuelve a venir. No fue así. Y lo podemos constatar en los siguientes versículos. Cuando leemos, vamos a ir hasta el versículo 24 al 26, dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Nos vemos a ellos escuchando a Apolos en la sinagoga. Por eso es que decía, ellos acompañaban a Pablo cuando estaba en la obra del ministerio que Dios le había encargado. Entonces aprendían, acompañaban, apoyaban. Y aquí ellos ya no está Pablo. Llega Apolos y empieza a predicar y ellos se dan cuenta, notan algo. Notan que él está hablando lo correcto respecto del Señor Jesús. Notan que seguramente ellos dijeron, este es un hombre que se ha convertido, que es creyente en Cristo, pero también notan que tiene algunas deficiencias doctrinales. Seguramente a lo que se refiere el pasaje, según algunos comentaristas, es que no había entendido, no sabía, no conocía acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y Aquila y Priscila habían aprendido bien, tenían un tiempo con Pablo, habían aprendido, preguntado, puesto atención, hablado, enseñado seguramente, y los vemos aquí entonces preocupados. Primero, porque la palabra de Dios, porque la enseñanza correcta fuese difundida correctamente, pero también que aquellos que la enseñan sean edificados y ellos ser edificados también, porque toman con toda prudencia aparte a Apolos y entonces le enseñan más correctamente el camino de Dios. Y quiero que notemos algo, no creo que se hayan tomado 5 minutos para decirle algo y lo hayan dejado. Yo creo que Apolos tenía preguntas, yo creo que Apolos a lo mejor cuestionó algunas cosas que ellos le comentaban, pero ellos se tomaron el tiempo, no sabemos, horas ese mismo día, varios días, y estuvieron instruyéndolo. Estaban comprometidos con la palabra de Dios, estaban comprometidos, entonces también por ende con la edificación de ellos, de la iglesia suya. Y vemos este compromiso y disposición de ambos, porque ambos lo ven, lo escuchan y ambos lo toman aparte y ambos le ayudan a Apolos a entender correctamente las cosas que no había aprendido, entendido, o que simplemente por alguna situación él no había recibido todavía como enseñanza. Ahora, hermanos, ¿qué tanto conocemos de la palabra de Dios para discernir si algo que estamos escuchando o leyendo en una imagen por Facebook o por WhatsApp es algo congruente con la palabra de Dios? Puede traer un versículo bíblico y una frase ahí triunfalista o positiva, pero ¿es congruente con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica respecto de ese tema? Porque a veces reenviamos las imágenes así como nos llegan y ni siquiera nos ponemos a ver si son correctas o no. Porque aún con toda la buena intención, hay cristianos que toman versículos, los sacan de contexto, no solamente el contexto inmediato, sino de todo el contexto bíblico, y ponen ahí sus ideas respecto de ese versículo, lo envían y luego todo el mundo lo andamos reenviando. No tiene que ser así, hermanos. Tenemos que tener discernimiento. ¿Qué de lo que nuestros hijos escuchan? O nuestra esposa, nuestro esposo escucha. ¿Qué de las enseñanzas que escuchamos? Podemos darnos cuenta cuando fue un error de que me trabé, que no pude expresar algo completo, etc. O hay algún error de doctrina en algún punto, en algún momento. ¿Lo puedo detectar? ¿Puedo ayudar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a darse cuenta de ello, a explicarles? Ahora, ¿es mucho pedir? Porque no hay tiempo, porque estamos muy ocupados. Piénsalo 2 veces, hermano. Porque ¿cómo entonces vamos a ayudar, a edificar a nuestra familia y a nuestra iglesia si no estamos preparados? Si no conocemos la palabra de Dios. Tercer compromiso que veo en la vida de Priscila y Aquila. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Allí leemos lo siguiente: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí Priscila y Aquila todavía están en Éfeso.
Pablo los conoció alrededor del año 50 y aquí estamos quizá alrededor del año 54. Están en Éfeso todavía, pero podemos ver que ahora hay una iglesia que se congrega en su casa. Ellos han establecido una iglesia, abrieron las puertas de su casa para una iglesia, ahí se congregan, ahí adoran al Señor, ahí estudian la palabra de Dios. Sucede que cuando tenemos de veras, hemos entendido y honramos un compromiso serio con Dios, tenemos un compromiso con su palabra, tenemos un compromiso con la edificación de nuestros hermanos, la nuestra y de nuestros hermanos, y tenemos un compromiso, en tercer lugar, serio con la iglesia de Cristo. Aquila y Priscila permanecieron entonces en Éfeso y pensaba yo cuando estaba estudiando este pasaje, si no todos estos compromisos que vemos a lo largo de estos pasajes, breves, pero los podemos ver, deben ser simultáneos, deben ocurrir simultáneamente. Y cuando el Señor Jesús dice que debemos morir, negarnos a nosotros mismos, estar dispuestos a morir, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Como ya mencioné, nosotros nacemos de nuevo y nacemos con un compromiso que abarca estos compromisos. Y sí, efectivamente, debieran ser simultáneos, prácticamente inmediatos. Pero el proceso normal nuestro es cuando un bebé nace, se va desarrollando, va entendiendo, lo vamos educando, y aquellas cosas que siempre debió haber hecho, pero que no tenía la capacidad por diversas situaciones, va tomando conciencia y las va desarrollando, las va haciendo. Con nosotros pasa igual. Estos compromisos ya los tenemos que entenderlos, pero no hay otra forma de entenderlos que estudiando la palabra de Dios, siendo edificados con la palabra de Dios, en la relación con los hermanos, en las enseñanzas que recibimos. Y entonces vamos entendiendo cómo debemos honrar estos compromisos y nosotros decidimos si obedecemos o no. Eso es algo bien importante que tenemos que entender, si obedecemos o no. Ese es nuestro compromiso y es lo que nosotros hacemos, es lo que nos corresponde. Si honramos un compromiso que tenemos con el Señor o no, eso queda a nuestra voluntad. Y saben que como cristianos, si tenemos ya la mente de Cristo, si hemos sido transformados, si tenemos nuevos anhelos, si tenemos nuevos deseos, si nuestra visión es otra, entonces debiéramos caminar hacia honrar estos compromisos. Ahora, ¿por qué hay tantos cristianos que vemos que no están comprometidos, que son solamente asistentes, incluso a veces ocasionales? Bueno, la primera razón, y es grave, es que pudieran realmente no ser cristianos, no haberse arrepentido y puesto su fe en Cristo. Esa es la primera razón que podríamos pensar. Pero también puede ser que sean cristianos que no se han dado el tiempo, han invertido el tiempo en sumergirse en la palabra de Dios, en estar en comunión con Dios en lo personal y en estar en comunión con los hermanos para ser edificados y crecer. Ser edificados mutuamente y crecer. No sirven en la iglesia, no sirven a la iglesia y no están entonces sirviendo a Dios. Y esto, créanme, es triste, pero es una realidad. Lo vemos tristemente en nuestra iglesia y en todas las iglesias del mundo. Pero no debería ser así. Si somos cristianos, tenemos ya estos compromisos, tenemos que entenderlos y tenemos que saber cómo honrarlos para honrar y darle la gloria a nuestro Dios. El cuarto compromiso es el compromiso que vemos de Priscila y Aquila con la obra. ¿Cuál? La de proclamación del Evangelio, tanto en la parte de misiones como en la parte del evangelismo. Ahora, no vemos esto detallado, pero sí lo podemos entender y lo vemos claramente. En el pasaje que leímos al principio, Romanos 16, 3 al 5,
Pablo los nombra como colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hacía Pablo y qué estaba haciendo cuando lo conocieron? Bueno, estaba en su viaje misionero número 2. Estaba haciendo misiones, como nosotros le conocemos. Entonces, ellos eran sus colaboradores. Pero no solo eso, ellos permanecieron con él, aprendieron, seguramente ayudaron, colaboraron, aun cuando Pablo ya no estaba, ellos continuaron en la obra en Éfeso, incluso con una iglesia establecida en su casa. Aquí en este momento que Pablo escribe a los romanos, Priscila y Aquila están en Roma, porque le está escribiendo Pablo a los romanos y les dice, salúdenme a Priscila y Aquila y a la iglesia, ¿no? Colaboradores míos, y a la iglesia que está en su casa. Quiere decir que estaban viviendo en Roma. Así que en Éfeso habían dejado una obra iniciada, madurando, y viajaron a Roma. ¿En qué momento? No sabemos. ¿Por qué causas? No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos de seguro es, fueron movidos por el Espíritu Santo para ir a Roma y establecer una iglesia ahí, a donde fueran a vivir. Entonces se dan cuenta, hermanos, establecen una iglesia en Éfeso, establecen una iglesia en Roma, son colaboradores de Pablo, y Pablo dice, expusieron su vida por mí. No se nos dice exactamente cómo ni en qué momento, pero ellos apoyaron a Pablo de tal manera que sus vidas estuvieron en riesgo, es decir, apoyaron la obra misionera aún poniendo su vida en riesgo. ¿Y por qué digo que estaban comprometidos también con la evangelización? Porque establecieron una iglesia en su casa. De seguro no contrataron a un evangelista y lo mandaron a las calles para que llenara su casa de creyentes. Ellos, con su testimonio, al estar testificando, hablar de Cristo a los vecinos, a aquellos a los que les vendían sus tiendas, recuerden, ellos fabricaban tiendas. Ellos hablaban de Cristo, ellos evangelizaban, presentaban el mensaje de salvación a otros. Pablo les presentó esta convicción, les enseñó, les transmitió esta convicción de ser deudores. Pablo decía, soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Eso lo escribió también ahí en Romanos. Así que ellos leyeron eso, pero seguramente para ellos no fue nuevo cuando llegó la carta a los romanos y lo leyeron y leyeron los saludos para ellos. Seguramente esto ellos ya lo habían escuchado con Pablo, ya se los había transmitido. Ellos ya lo creían, eran deudores con Dios y eran deudores con aquellos que no conocían de Cristo. Tenían que hablarles del Evangelio. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo al respecto? Nuestro matrimonio como matrimonio, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando el Evangelio? ¿Estamos hablándoles de Cristo? ¿Estamos dando buen testimonio y testificando? Si alguien nos preguntara, ¿estás preparado para hablar de Cristo? Muchos de nosotros, hermanos, yo he escuchado esta respuesta, decimos, no sé cómo, no estoy preparado. Es que eso no se me da, que lo haga el pastor. Y hermano, si el Señor nos admitiera esto como una razón válida, yo creo que nos haría una segunda pregunta y diría algo como esto. ¿Y por qué no estás preparado? ¿Cuánto tiempo tienes de haber conocido a Cristo y entregado tu vida a Él, puesto tu fe en Él? Si para compartir el mensaje del Evangelio, de la salvación que yo te he dado, nos diría Dios, a través de Cristo, lo que tú debiste haber hecho fue escuchar el mensaje, entenderlo, arrepentirte, poner tu fe en Cristo y ser salvado por mí. Recibir la vida eterna. Eso es lo que necesitas. Lo que necesitaste si ya eres salvo. Y entonces creo que Dios nos diría, y entonces si ya lo escuchaste, lo entendiste y lo recibiste por fe, eso es lo que tenías que entregarle a otros, llevarle a otros. Podías hacerlo. Podíamos hacerlo. Y a veces nos tardamos años para decir que vamos a intentarlo. Creo que nuestro compromiso, honrar nuestro compromiso con la obra, con la expansión del Evangelio, hermanos, tiene que ser desde que nacemos de nuevo. Pero si no lo has hecho así, ya es el momento de honrar
de obedecer. Y por último, hermanos, el quinto compromiso es que vemos de Priscila y Aquila, es que ellos están comprometidos con su matrimonio, están comprometidos uno con el otro, están comprometidos delante de Dios con su matrimonio. Y estando con Pablo, hermanos, seguramente ellos oyeron, preguntaron, Pablo les habló de lo que era el matrimonio a los ojos de Dios y cómo Dios había establecido los roles, la igualdad entre hombre y mujer, pero las diferencias, los roles, cómo se complementaban, cómo tenían que vivir. Leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Saluda a Priscila y Aquila, a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Aquí Prisca es Priscila. Prisca es el nombre, Priscila es el diminutivo. No es que haya cambiado de esposa a Aquila, no. Es Prisca o Priscila y Aquila. Y los manda a saludar. No han desaparecido del radar de Pablo. Siguen juntos, siguen en la obra. Pablo sabe lo que están haciendo, sabe dónde están. Y nuevamente los vemos aquí. ¿Saben cuántos años después de la primera vez que Pablo los encontró allá en Corinto? Prácticamente 17 años después. Y siguen mencionándolos juntos. Siguen juntos. Y seguro siguen en la obra juntos, trabajando para el Señor. Vemos a este matrimonio comprometido, hermanos, a lo largo de estos 17 años, y seguramente llegaron al final de sus vidas comprometidos con el Señor. Y lo que alcanzamos a ver, porque los vemos juntos, se mencionan juntos, los vemos edificándose juntos, edificando otros juntos, estableciendo iglesias juntos, viajando juntos, Pablo mencionándolos juntos. Hermanos, podemos entender que ellos tenían este compromiso serio. Y déjenme decirles algo. Nosotros, como matrimonio, los que somos casados, es imposible, literalmente imposible, que podamos comprometernos en los 4 otros compromisos, que podamos honrar esos compromisos que ya tenemos, lo que debemos honrar. Es imposible que los honremos si no estamos honrando el compromiso que tenemos como esposos. Imposible. Punto. Porque los otros compromisos son individuales y ya estando en un compromiso de matrimonio serio, esos compromisos son también compromisos como matrimonio. Lo vemos en la vida de Aquila y Priscila. La Biblia dice en Amós, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Efectivamente, no estaríamos juntos si no estuviéramos de acuerdo, no solo en el cariño que sentimos, en el amor, sino que ahora somos uno en el Señor. Y tenemos los mismos compromisos y debemos honrarlos también en lo individual y juntos. Pero es intencional, es poner la voluntad en hacerlo juntos. Y la pregunta aquí, 2 preguntas rápidas, hermano. Bueno, son varias, pero como varones entendemos lo que la Biblia enseña, como varones y mujeres, entendemos lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Como varones entendemos cuáles son nuestros roles, nuestras responsabilidades, qué significa ser cabeza de nuestro hogar, protectores, proveedores, guías de nuestros hijos, de nuestras esposas, cómo debemos y cuánto debemos amar a nuestras esposas y de qué forma se muestra esto. No tus ideas ni las mías, lo que dice la palabra de Dios. Y las mujeres, las esposas, entienden, han visto, han estudiado, comprenden y están viviendo lo que la Biblia dice respecto del ser ayuda idónea, el que son más bien ayuda idónea, el ser administradoras del hogar, de lo que habla de la crianza de los hijos, del respeto al marido. Vaya, lo que la Biblia enseña respecto de mujeres, hombres casados, matrimonio, el sexo, los hijos, ya lo estudiamos, lo hemos visto, lo tenemos claro y estamos honrando esto que debemos obedecer para estar honrando nuestro compromiso en nuestro matrimonio delante de Dios. Si tienes dudas, hermano, se ha dado una clase en la escuela dominical
para matrimonios, pero puedes acercarte a los pastores y podemos apoyarte, claro, y podemos apoyarles recomendándoles hermanos que están maduros en la fe con el conocimiento necesario para guiarles en esta comprensión de lo que Dios ha enseñado acerca del matrimonio. A través de la vida de Aquila y Priscila, hermanos, podemos ver este patrón a imitar, que es que juntos en todo y con los mismos compromisos, firmes, constantes, honrándolos, entonces honramos a Dios y le damos la gloria solamente a Él. Qué ejemplo para nosotros, hermanos. Para terminar, quiero hablarte de algunas cuestiones prácticas que creo que todos debemos considerar poner en práctica. Si no lo hemos hecho, hacerlo ya. Y tiene que ver con honrar estos compromisos. El primero, honra tu compromiso con Dios. ¿Naciste de nuevo? Como soltero, como casado, naciste de nuevo. Honra tu compromiso con Dios. Es muy amplio lo que estoy diciendo, quizás, pero déjame animarte a esto en primer lugar. ¿Por qué no vienes con Él? Tomas tu inventario de sueños, de anhelos y de planes. Y llegas con Él y le dices, sincera y honestamente, Señor, esto soy yo, esto es lo que veo en mi futuro, lo que estoy queriendo hacer. Te lo entrego. No le digas, ya tomé la decisión, bendícelo. Entrégaselo. Y dile, Señor, si lo quieres tirar a la basura, desecharlo, desaparecerlo, hazlo, Señor. Lo que quiero es que me enseñes cuál es tu voluntad, cuáles son los sueños y anhelos que yo debo tener. Eso es lo que quiero soñar, eso es lo que quiero anhelar, y eso es lo que quiero realizar en mi vida, los planes que tú tienes para mí. Segundo, honra tu compromiso con el ser discípulo de Cristo. Se le conoce normalmente como discipulado. Y hermano, esto incluye tu edificación, pero también tu participación en la edificación y en la evangelización de otros. ¿Cómo puedes iniciar? Porque también suena como muy amplio, lo es, pero ¿cómo puedes iniciar? Déjame darte unas ideas. Lo primero, y son ideas, pero está en la palabra, y lo tenemos que hacer sí o sí. Ora todos los días, a solas, con tu cónyuge, con tu familia, y no solamente a la hora de los alimentos. Busca la oportunidad de orar en otros momentos con ellos. Si puede ser diario, hazlo diario, pero busca orar con ellos. Lee todos los días tu Biblia, medita en ella, memoriza versículos, estúdiala y créela principalmente, vívela. Tercero, honra tu compromiso con el trabajo en la iglesia. Asiste a los cultos, a los estudios, a las reuniones de oración, a las actividades. Ofrece pon más bien tus dones al servicio. Realmente Dios te los dio para que los pongas al servicio de Él a través del servicio en la iglesia. Tus talentos también, ponlos a trabajar para servicio y gloria de Dios. Tú me dirás, bueno, ahorita no se puede, hermano, déjeme esperar. No, tenemos las comunicaciones actualmente. Y sí hay cosas que puedes estar haciendo. Yo te invito a que, si tienes dudas, te comuniques con alguno de los pastores o alguno de los secretarios de nuestra iglesia y les preguntes cómo puedes colaborar aún en estos tiempos de cuarentena. Cuarto, honra tu compromiso con la comunión y edificación de los hermanos, con el compañerismo también, con la hospitalidad. Hay muchas formas de hacerlo. Ahorita suena y se antoja difícil, pero vuelvo a lo mismo. Relaciónate a través de los medios con los que contamos ahorita. Y cuando Dios nos permita volvernos a reunir presencialmente, continúa siendo hospitalario, relacionándote con los hermanos, siendo de bendición, de edificación a otros y dejándote bendecir y edificar por tus hermanos. Y por último, hermano, tu compromiso personal. No lo olvides, comprométete con tu cónyuge, con tu familia,
para ser ese varón y mujer de acuerdo a lo que Dios tiene diseñado para ti. Y juntos como matrimonio, también comprométanse para honrar los compromisos que tienen con su Señor. Hermanos, y terminando la cuarentena, sigamos en lo mismo, honrando los compromisos con Dios. Vivamos en el diseño de Dios, como personas y como matrimonios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por que tú nos instruyes, gracias porque como matrimonio, hermano, Señor, los hermanos podemos entender, ver, edificarnos, pero juntos también con nuestro cónyuge, Señor. Gracias porque, Señor, podemos entender que tú nos salvaste, nos regeneraste, nacimos de nuevo y nacemos con estos compromisos. Ayúdanos a entenderlos cabalmente y a honrarlos completamente para honra y gloria tuya. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.